remarco lo de preciosa y necesaria desde que tenía 18 años. Esto se lo debo agradecer a una persona que ha sido la principal influyente de que el día de hoy yo pueda estar aquí. Es a mi padre, ¿vale? Él me comentó: haz más de lo que siempre te paguen por hacer. Y muchas gracias a él, hoy soy agente inmobiliario y adoro la profesión en la cual estoy. Sobre todo, dar las gracias a los que estáis haciendo que este sector se esté profesionalizando a ritmos de récord, que sois todos vosotros. A Fernando Viti, al señor Luis Ruiz, al señor Elo Dátilo, no sé si lo conocéis, una persona que está haciendo bastante, al señor Ignacio Castillo, que ha estado presente antes aquí, y al señor Sergi Verge, suscrito a lucha. Agradecer a mis dos hermanos que me han acompañado y siempre me están acompañando desde el minuto 1. Agradecer a mi mujer y a mi hijo por aguantarme y por acompañarme en todos los momentos. Gracias a la vida por haberme dado lo que tengo, a los familiares que tengo, a los amigos que tengo, a los compañeros de trabajo que tengo, a la mujer que tengo y al hijo que tengo. Y un deseo que pido, si yo volviera a nacer, me gustaría que se repitiera lo mismo que he vivido hasta este momento por todas las personas que me han acompañado. Con esta presentación. Hablar más de lo que se ha comentado antes, que si asalariados o autónomos, ¿vale? AICAR a día de hoy está constituido de 19 personas, ¿vale? En las cuales hay agentes autónomos y hay agentes asalariados. Entonces, si hay debate con este tema, yo solamente puedo comentaros que funcionan tanto el asalariado como el autónomo, como la mezcla de ambos, ¿vale? Porque aquí, las personas estas que veis aquí, a día de hoy, en este año, llevan 50-40 transacciones de venta y 50-40 transacciones de alquiler, ¿vale? Estamos hablando de unos datos bastante altos. Y un secreto del éxito, que nosotros en principio somos una agencia diferente. De las personas que hay 10 que se dedican al tema comercial, pero hay 5 que se dedican al tema de la coordinación. Es decir, por cada 2 comerciales hay una secretaria, ¿vale? Y a veces hablo de una coordinadora. Las empresas están buscando asesores, Yo en principio os doy un consejo que me está funcionando, es decir, buscar asesores, pero que haya unas coordinadoras que estén encima, ¿vale? Porque si no, la cosa la verdad que no funciona. Bueno, ¿qué secretos hay? Bueno, aparte de actitud, la perseverancia, los procesos, AICAR es una empresa que nosotros insistimos muchísimo en los procesos de seguimiento, ¿vale? Los procesos de seguimiento al cliente vendedor, procesos de seguimiento al cliente comprador, pero lo que está claro es que a día de hoy el 70% del tiempo hay que dedicarlo con el vendedor. Entonces, disponemos de un equipo que tiene actitud positiva, una perseverancia supervisada por todo responsable, y los procesos, sobre todo lo que os acabo de comentar ahora, que se sigan los procesos cada día, y sobre todo la predisposición de trabajo en el equipo. Esto te da igual eso, ¿vale? AICAR, yo comento las cosas porque hay cosas que son evidentes, pero hay empresas que no las tienen. Nosotros disponemos de un código ético en el cual es una disciplina la puntualidad en las reuniones, la puntualidad en las visitas, la comunicación con el cliente, la comunicación entre los mismos compañeros, entre las coordinadoras, entre los asesores y entre los responsables. Nosotros, las personas que contratamos a AICAR, que en principio el personal que hay, el 70% del personal está aproximadamente de hace unos 10 años, es decir, que son tiempo ya trabajando con nosotros, marcamos 10 o 12 puntos que tienen que tener sí, que se esté remitiendo la confianza, que sean amables, que sean perseverantes,
sean honrados y responsables, organizados, una disponibilidad total, que tengan iniciativa. El equipo es lo primero, ser puntuales, deben saber escuchar y sobre todo que tengan una lealtad. Disculpadme si estoy un poquito así, pero es mi primera ponencia de tanta gente, ¿vale? Yo soy más de espacios pequeños y del día a día. Y esto sobre todo una de las cosas que a mí me ha ido bien, es adoro la profesión, ¿vale? Intento que mi gente adore la profesión. Yo adoro ser agente inmobiliario. Yo de pequeño soñé con ser agente inmobiliario. Y a mi hijo le digo que por favor sea agente inmobiliario. Aquí, bueno, nosotros en principio, la regla número 1 de las ventas es conseguir que tu cliente te aprecie. Hablamos siempre de que el cliente nos aprecie, de que el cliente nos aprecie, de que el cliente nos aprecie. AINCAP va más allá. AINCAP os dice, en AINCAP los asesores les involucramos que aprecien a sus clientes. Que no siempre sea el cliente que tenga que dar el paso. Es decir, nosotros somos los profesionales y nosotros somos los que tenemos que apreciar a los clientes. ¿Vale? Porque los clientes son de distintos tipos, pero son clientes. Nosotros somos los que tenemos que intentar... Y sobre todo hay que formarse, hay que aprender, y si aprendemos, pues hay que aprender de los mejores, hay que aprender de TRS, Colegio de API. Nosotros trabajamos con el sistema de LOTG, es un sistema que no, gente le funciona, gente que no, nosotros sí. Activa, gracias a Moisés Ruiz por todo lo que se está brindando. A la asociación Navegáis, a la cual pertenecemos, y sobre todo, que me he olvidado nombrar antes al señor Ramón de Cialti, es una persona que está haciendo muchísimo por esta profesión. Y creo que se merece un gran aplauso. La reciprocidad. La fidelización se refuerza con la formación, hemos comentado antes, inversión de empresas en tecnología. La empresa siempre tiene que estar invirtiendo en tecnología, las últimas novedades, los últimos... en todo, la empresa tiene que estar ahí. Inversión en marketing y publicidad. Y una de las cosas en la cual valoramos, hemos dicho antes que el cliente, la mayoría nos preocupamos de que nos aprecie el cliente, que como se ha comentado, es un aplauso. Nosotros en CAT intentamos que nosotros apreciara al cliente, pero yo como responsable comercial aprecio a mi equipo. Es decir, esto es una cadena de reciprocidad. Es decir, el equipo no te apreciará a ti si tú no lo aprecias a él. Yo aprecio a mi equipo. Yo cada mañana les digo a ellos que si volvieran a hacer lo que he comentado antes, que me gustaría volver a repetir los compañeros de trabajo que tengo. No los cambiaría por nada del mundo. Me gustaría volver con la familia con la cual estoy, con mi mujer, con mi hijo, pero sobre todo con los que más la AINCAP, lo que es la coordinadora, es un tema que va más allá, ¿vale? Hablamos, lo que hemos dicho antes, hablo con compañeros, falta un agente inmobiliario, pero contrato, salarial, autónomo. Sí, ¿vale? Evidentemente la gente es el que te vende. Dentro de la coordinadora tiene la importancia que a veces no se le da, ¿vale? Es la que te coordina todo, te coordina que ese correo que llegue y se reparta, la que te coordina que el teléfono se reciba bien, la que te coordina los papeles de la firma. Y una coordinadora nosotros miramos estos 5 puntos, o 6.
sea siempre atenta, que coordine rápido los clientes, que sea súper amable, una persona conciliadora. Cuando hay un problema, el que se lleva el primer pollo es ella. Que sea creativa y con una visión, ¿vale? Y como os he comentado antes, nosotros por cada 2 asesores comerciales tenemos una coordinadora que está con ellos. La importancia de empezar organizado. Lo más importante del día, la reunión. Nosotros cada mañana nos reunimos de 9:30 a 10, 10 y cuarto. Todo el equipo comercial con el fin de explicar o comentar lo hecho el día de antes, las zonas de captación en las cuales vamos a ir, los clientes que van a venir a la oficina, las posibles reservas, los pisos que se han hablado en el día de antes. Es un poco de resumen que entre todos hablamos. Es un equipo, como podéis comprobar, de 15 personas. Pues estamos muy bien organizados, muy bien coordinados, o la verdad que nos funciona bien. Yo vuelvo a repetir, este año llevamos 140 transacciones de venta y 140 transacciones de alquiler. Estamos hablando de una transacción de venta, es comprador y vendedor, y una transacción de alquiler es propietario y estamos hablando de mucha gente, ¿vale? Hay que estar muy coordinado. Y la puntualidad. Esto es una idea que se lo puso hacer, que supongo que estamos al día de todo, pero nosotros dentro de la empresa tenemos la comunicación por video WhatsApp, lo que hemos comentado antes de las tecnologías. Es una comunicación rápida y en el instante, ¿vale? Durante el día nos pasan muchas cosas. Te puedes encontrar con un cliente, una nueva captación, una nueva reserva, un nuevo interesado, bueno, te llama un cliente y urgentemente necesita esto. Pues se pone en el grupo de WhatsApp y la verdad que da resultados. Un resultado rápido y bastante productivo. Al final de cada día hacemos una red del día. Las acciones importantes del día son las acciones en las cuales has conseguido algo económico, ¿vale? Porque al fin y al cabo nosotros somos agentes inmobiliarios, cobramos solamente si llegamos a realizar la transacción, y lo que está claro es que nos tenemos que ir a la cama por la noche pensando qué he hecho para ganar dinero. Cuida tu negocio. Nosotros, como hemos comentado, la empresa nos reunimos cada día, pero aparte, cada semana hacemos una reunión con el equipo comercial de las demandas, de las captaciones y de las exclusivas. Es una empresa que yo como director comercial he de reconocer que vamos bastante pesados con el tema de reuniones, de sentarnos, de reagruparnos, bueno, durante el mes que veis viendo, hacemos lo de cada semana, durante cada 10 días nos volvemos a reunir para revisar la ruta, es decir, hemos planificado los objetivos y esos objetivos cada 10 días se supervisan para ver si el comercial está en el camino correcto o no. Os voy a repetir, trabajar con 15 asesores no es fácil, de los cuales la mayoría son asalariados, pero hay un porcentaje que es autónomo. Son compatibles, sí. No nos peleemos aquí por el autónomo o el asalariado, que todos las... Y yo en contrapartida, pues estoy con asalariado y con autónomo. Es contradictorio. La empresa tiene marcada como objetivos una captación o 2 negociaciones al día. Y el seguimiento de demandas al día. Y el seguimiento de compradores. Una exclusiva semanal. Y todo esto, si se sigue a rajatabla la captación o las 2 negociaciones al día, los 10 seguimientos, y la exclusiva, la venta semanal por el asesor, te sale. Es lo que comentaba antes, no sé, que nos pegamos en las 200 ventas al año, pero no está marcado los procesos que hay que seguir. Lo que está claro es que tenemos que mirar el día a día. Y el día a día hay que hacer 4 procesos básicos, que son estos que te marcan: visual y compromiso. Aquí hacemos una reunión de mes a mes, en la cual nos volvemos a reunir, y cada asesor por escrito, que sea el asesor el que escriba sus